Él es el Rey vencedor. Déjennos ir para que ellos vayan ordenadamente. Y nosotros nos vamos a preparar para escuchar la palabra de Dios. Gracias. Amén. Hermanos, leemos en Apocalipsis capítulo 2, versículos 1 al 7. Leemos la palabra del Señor para el mensaje de esta mañana. Tenemos ese texto bíblico, Apocalipsis 2, del 1 al 7. Leo la palabra de Dios, hermanos. Dice del 1 al 7: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti, y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborrece las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso. Oramos al Señor. Padre, gracias por esta mañana, gracias por tu palabra. Edifícanos, Padre, y que podamos, Señor, al llegar al momento de tomar la Santa Cena, tener claridad de cómo tú eres el que nos hablas y nos llamas a la comunión contigo continuamente. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. El mensaje de esta mañana es el antídoto para la apatía. El antídoto, y aquí lo da Jesucristo, es volver al primer amor. Antídoto entonces nos habla de enfermedad. Y el propósito de este mensaje es una iglesia saludable. Que lleguemos a ser una iglesia saludable, hermano. Y eso va a mantenerse durante todas las siguientes semanas, que estaremos hablando de las enfermedades que vienen a la iglesia. Una iglesia saludable, que por amor venzamos la apatía espiritual. Que por amor venzamos la apatía espiritual. Esta mañana el Señor quiere que nosotros volvamos a la comunión con Él de una manera nueva. La sociedad que no mejora es porque está llena de personas apáticas. Pero ¿de dónde procede la apatía? ¿Qué es la apatía, hermanos? Estaba buscando que la apatía hace referencia a la desidia, el desgano, la indiferencia. La apatía es indiferencia, falta de fuerza para hacer algo. Se trata de un estado de ánimo impasible, decir, no va a pasar nada y no hago nada, que se refleje en la ausencia de ganas, o sea, de ponerle ganas a las cosas, o la falta de entusiasmo para hacer las cosas, la falta de ponerle ganas a las cosas. La apatía es una enfermedad mortal del espíritu, hermano, una enfermedad del espíritu. Es una enfermedad que podemos decir que no solamente es del ánimo, de la emoción, pero es del espíritu. En el boletín quiero leer el segundo párrafo que habla acerca de la apatía. Dice: la apatía espiritual es falta de entusiasmo, monotonía, repetición tradicional y rutinaria de actividades religiosas, sin experimentar su valor esencial, sin que podamos experimentar el valor de aquello que estamos haciendo. Todas estas son manifestaciones de la enfermedad. Hay otras manifestaciones más graves: la queja, la molestia por estar sirviendo mientras otros no lo hacen, la amargura y la carga de servir con enojo y falta de satisfacción,
tal como sucedió con Marta, que está en Lucas 10 del 38 al 42, quejándose con el Señor acerca de María, su hermana. Su peor manifestación es cuando saca, la manifestación de esta enfermedad, cuando saca al creyente de servir con entusiasmo al Rey que por amor vino a dar su vida por él y quien le pide con todo derecho que lo ame y le sirva. En otras palabras, lo peor que le sucede a una persona enferma de esto, de la apatía, es que termina saliéndose del servicio al Señor, del Señor que lo ha amado, del Señor que se ha entregado por él, del Señor que le ha dado su vida por él, y entonces se hace a un lado y se aparta. Hasta ese punto llega lo más grave de la apatía espiritual o la apatía. La epístola es escrita a la iglesia de Éfeso, después de más de 30 años de haber sido establecida esta congregación. Dice, escribe la iglesia en Éfeso, versículo 1, a la iglesia de Éfeso. Fue fundada por el apóstol Pablo. En su primer viaje misionero, él deja a una pareja encargado ahí. Deja a Aquila, Priscila, encargados. Y él se va y luego regresa. En el segundo viaje, él se queda 3 años en Éfeso. Es donde dedica más tiempo el apóstol Pablo. Éfeso, una ciudad muy importante en aquel entonces, con un comercio muy fuerte, particularmente una ciudad turística, con una venta de souvenir grandísimo, una economía fuerte basada en el turismo. Tenía el gran templo de Diana que atraía a la gente para que llegaran hasta ahí a visitar ese gran templo de Diana. Es más, los souvenirs que se vendían eran en cantidades grandes. Souvenir del templito de Diana se vendían por todos lados. Y de esa manera se sostenía aquella gran ciudad, y Pablo llega ahí y entonces comienza a predicar el evangelio, establece la iglesia. Hasta hay problemas con él debido a eso, porque la gente se convierte y comienza a dejar esas formas de adoración falsa. Pero se establece la iglesia en el año, estamos hablando del año 55 después de Cristo, más o menos, que Pablo trabaja ahí hasta el 58, él está trabajando, estableciendo aquella iglesia. Se convierte en el centro, hermanos, para todas las demás congregaciones. Apocalipsis está escrito para 7 congregaciones, y la de Éfeso es la primera, porque es de donde Pablo parte para toda Asia. Entonces las otras son como iglesias hijas de Éfeso, digámoslo así, las que vamos a seguir analizando en los próximos días, en las próximas semanas. Así que Éfeso es una iglesia muy importante. Después Pablo deja a Timoteo, a su discípulo amado, lo deja en Éfeso posteriormente. Le escribe la epístola, él escribe una epístola, el apóstol Pablo, a la iglesia de Éfeso. Estamos hablando del año 62, 63. Él escribe una epístola que se llama la epístola a los Efesios, que usted la puede encontrar aquí. Pablo les escribe una epístola a ellos, porque es una iglesia muy importante, ¿verdad? Y ahora estamos en el año 90, arriba del año 90. Y entonces el apóstol Juan recibe el mandamiento de parte del Señor: escribe a la iglesia, al ángel de la iglesia en Éfeso, escríbele. Entonces ahora estamos hablando de una iglesia quizás casi a los 40 años, rondando los 40 años. Y esta congregación tiene algo, tiene un problema. Y lo vamos a ver esta mañana, tiene apatía. Está apática ya para la obra del Señor. Ha pasado el tiempo, ha pasado los días, los meses, los años, y poco a poco aquello ha ido calando. La situación de que había enfrentado, al principio enfrenta hasta la persecución y lucha y batalla, pero ahora pareciera ser que le ha caído esta enfermedad, ha venido a estar enferma de esta manera. La iglesia de Éfeso estaba enferma del cáncer de la apatía espiritual. La pregunta es: ¿la iglesia de hoy estará enferma de este problema? La iglesia de hoy estará enferma. Quizás no lo pongamos, hermano, tanto hacia afuera, pongámoslo hacia adentro. Escribe el ángel. Primero dije: Señor, ¿y qué tal conmigo? ¿Hace cuánto creí en el Señor? Y como que el mensaje tenía que ver conmigo realmente, porque ¿hace cuánto creí en el Señor? Bueno, yo creí en el Señor en el año 1974, y ustedes pueden hacer cuenta como que yo fuera un miembro de la iglesia de Éfeso, y Dios me dice: ahora acuérdate, vamos a tratar contigo, tienes que volver, tienes que regresar. Quizás para algunos usted dice: yo no, hermano, yo el año pasado fue que creí, yo hace poquito he creído. Bueno,
a lo mejor también es para ustedes esta carta y este mensaje. Así que vamos a tratar de poder disfrutar, recibir, comernos este mensaje para que pueda ser de bendición a nuestras vidas. ¿Cómo se puede vencer esta enfermedad del espíritu? ¿Cómo se vence? Bueno, aquí está en el capítulo 2, versículos 2 al 4. Dice la escritura: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia. Vean, hermanos, conozco tus obras. Conozco tus obras. Así comienza: yo conozco tus obras. ¿Qué es lo primero que para poder vencer esta enfermedad? Tenemos que aceptar el diagnóstico del sumo sacerdote que está en medio de las iglesias. La semana pasada decíamos que Jesús es el sumo sacerdote. ¿Cuántos se acuerdan del mensaje de la semana pasada? ¿Verdad que sí? Amén. Él es el sumo, está vivo y se mueve en medio de las iglesias. Y esta mañana Él está vivo. Y Él tiene un diagnóstico. Y a lo mejor esta mañana tiene un diagnóstico para su vida espiritual y para la mía. Y entonces el Señor que se mueve, el sumo sacerdote, da un diagnóstico. Dice: yo conozco tus obras. Hermanos, ¿cuántos pueden estar seguros que Jesús sí conoce nuestras obras? Amén. Él sabe lo que estamos haciendo. Él sabe lo que estamos haciendo. Yo conozco tus obras. Yo sé lo que estás haciendo, dice el sumo sacerdote. Quizás otros no lo sepan, pero yo sí lo sé. Y le dice, en primer lugar, de alguna manera lo felicita porque tenía una conducta correcta, hermano. Tú no soportas a los malos. No puedes soportar a los malos. Eso está correcto. Decir no soportar a los malos quiere decir no solamente, hermanos, no soportar a los que me caen mal, la gente que hace el mal. No, es que no hago lo que ellos hacen. No soporta la maldad. No permite que el malo lo venza con sus deseos, sino que no soporta eso. El punto no es rechazar personas, más bien es rechazar las acciones de las personas. Y definir que hay momentos en el cual aún uno tiene que apartarse del que hace el mal, porque seguirá pensando en hacer el mal, y yo tengo que apartarme de hacer eso. Yo tengo que apartarme de hacer eso. Yo conozco tus obras. Te apartaste de las acciones que hacías antes. Te apartaste de las fiestas donde amanecías bailando, tomando. Te apartaste de eso. Te apartaste del adulterio. Yo conozco tus obras. Te apartaste de la mentira. Te has apartado de aquellos lugares que te llevaban a beber, a tomar, tus amigos. Te has apartado de ellos. Está bueno. Yo conozco tus obras. Yo sé lo que has hecho. Eso está muy bien. Tienes una doctrina correcta también. Has probado los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Tienes una correcta doctrina, dice Jesús. O sea que pesas lo que te están enseñando. No te dejas ir de una sola vez, pues, bueno, como dice ahí, estuvo. No, tú conoces la doctrina. Aún los que dicen ser apóstoles, tú sabes que no dicen verdad y tú lo sabes identificar. Qué importante para la iglesia de Éfeso. Había sido bien enseñada. Ellos podían discernir a aquel que les estaba mintiendo con las escrituras. Ellos podían decir: no, este no está diciendo la verdad. Entonces era correcto, una correcta doctrina. Por otro lado, tenía un testimonio que era correcto, aunque parcial. Y ya vamos a ver por qué. Has sufrido, versículo 3, has tenido paciencia, has trabajado arduamente por amor de mi nombre, no has desmayado. Trabajado por amor de mi nombre, has trabajado. Su testimonio era un testimonio hermoso, aunque parcial. ¿Por qué? Porque el versículo 4 dice: pero tengo contra ti, versículo 4. Y aquí define la enfermedad el sumo sacerdote. Tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y aquí está la enfermedad definida. Has dejado tu primer amor. Esto es lo que yo llamo, hermano, le he puesto como título apatía. Has dejado tu primer amor. ¿Qué significa esto, dejar el primer amor? La palabra primero es algo de tiempo, de lugar. No solamente primero en cuanto a tiempo, sino en cuanto a lugar, la preeminencia de algo. Cuando el Señor dice: ¿cuál es el primer mandamiento? El de mayor calidad, pues. ¿Cuál es el primer mandamiento? Así, cuando dice primer amor, no se refiere solamente al tiempo. Y aquí es donde yo dije, no solamente tiene que ver con que yo ya tengo como 40 años de haber creído en el Señor, tiene que ver con algo más. Porque fíjense, hermano, alguien puede tener 2 meses de haber creído
y haber perdido el primer amor. Porque no se refiere solamente, hermano, a el tiempo cuando yo comencé. Aún los cristianos evangélicos a veces, ¿verdad? Cuando ya estamos un poco apagadones y vemos a alguien nuevo que anda ahí trabajando, anda en el primer amor, anda en el primer amor. Y así lo explicamos, anda en el primer amor. O quien dice, ya se le va a pasar. Ya se le va a pasar. Si a mí me pasó lo mismo, ya. Ahora ya estoy aquí, ya estoy tranquilo, ya no hay problema. Ya se le va a pasar. Casi hasta esperamos que se le pase. Porque de alguna manera uno se siente, bueno, y aquel está, y yo no hago, y bueno, y mejor que se le pase rápido, para no sentirme tan mal. Pero no habla solamente de tiempo, sino de calidad, de preeminencia, de lo principal. En otras palabras, de lo supremo. Lo primero es lo supremo, lo que está en lo más alto, lo primero. Y hermanos amados, aquí sí tenemos que decir, como dijo Jesucristo, el primer mandamiento es amarás al Señor tu Dios. O sea, lo primero, hermano, el primer amor debe ser nuestro Señor. ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces, cuando dejamos al Señor, cuando apartamos lo principal, lo preeminente, lo primero, el primer mandamiento, cuando dejamos eso, todo lo demás viene como consecuencia. Todo lo demás comienza a arruinarse. Hemos dejado el primer amor, hemos dejado al Señor, hemos abandonado la comunión con Él. Nos hemos dejado engañar pensando que puedo seguir viviendo solamente con el mensaje del día domingo, solamente con oír un momento, ya no estoy en comunión con Él. Nos han robado la comunión con Él. Ya no tengo un tiempo, 15 minutos, 20 minutos, media hora o una hora, depende de cada uno. Ya no lo tengo para Él. No puedo estar con Él. Estoy muy ocupado. Y Dios lo sabe, estoy ocupado. Y se nos roba aquel momento de estar con el Señor. Como lo dijo el Señor a María, a Marta. Señor, mira, ¿no ves a María que no trabaja? Pues Señor, mira, yo ando trabajando duro y ella no hace nada. Hasta estaba quejando de su hermana con el Señor. Y Jesús le respondió, ¿sabes qué, Marta? Estás bien afanada y turbada, estás toda confusa. No tienes tus prioridades bien establecidas, Marta. María ha escogido lo primero, ha escogido lo mejor y no le va a ser quitado. Cuando nosotros dejamos lo primero, lo mejor, por lo secundario y apartamos lo mejor, hermanos. ¿Qué es lo mejor de su día? ¿Qué es lo mejor de su día? Debe ser estar con su Señor por unos minutos. Debe ser venir a Él a decirle, Señor, aquí estoy nuevamente. Pero ¿cuántas veces lo hemos dejado? ¿Cuántas veces se nos ha dicho? Pero lo abandonamos. Abandonamos el primer amor. Abandonamos la preeminencia de amar al Señor. Y es que, hermanos, lo bueno es el peor enemigo de lo excelente. Lo bueno es el peor enemigo de lo excelente. En otras palabras, yo tengo que hacer cosas buenas, aunque lo excelente y lo mejor es estar con el Señor. Yo tengo cosas buenas que hacer y Dios sabe que son cosas buenas. Tengo que estudiar, ¿sabe, hermano? Tengo que estudiar y el estudio me tiene, mire, hasta ni siquiera ya no sé ni leer la Biblia. Ay, sí, la Biblia, ¿verdad? Ay, la he dejado por allá para el domingo, tal vez la llevo. Tengo que estudiar o tengo que trabajar, estoy haciendo algo. Hermanos amados, muchas veces puede ser que nos hemos olvidado y a esto se refiere en primer lugar esto. Has dejado tu primer amor. El amor es una decisión. Has dejado, quiere decir yo decidí dejarlo. No fue rápido, fue un proceso, pero decidí dejarlo. El amor es una decisión. Por lo tanto puedo volver a Él. El amor es una decisión. El amor no es un sentimiento que viene de así del aire. Uy, hoy siento amor. No, el amor es una decisión. ¿Cuántos dicen amén a esto, hermano? Es una decisión. Has dejado. O sea, ¿cómo Dios le iba a decir lo has dejado? Si la idea es, tú lo tienes siempre que yo te lo dé, nada más, claro que sí, pero el asunto es, tienes que ver tú en esto. Poco a poco lo fuiste dejando. Te olvidaste un día, después 2 días, después 3 días, después una semana, después 15 días y de repente ya no te acuerdas de tu Señor.
Solo de vez en cuando, solo para que te bendiga. Has dejado tu primer amor. Has dejado tu primer amor. Ha sido tu acción voluntaria. Tú has permitido que suceda. No es el diablo que ha venido nada más. Probablemente el diablo vino a robarse la palabra, pero tú lo dejaste. Lo podemos dejar o lo podemos tomar. Ahora, en segundo lugar, tenemos que recibir la medicina del sumo sacerdote. En el capítulo 2, versículo 1, comenzamos a ver la medicina del sacerdote, de nuestro sumo sacerdote. Escribe el ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas. Hermanos, tenemos que aprender, para tomar la medicina, tenemos que aprender a ver a Jesús glorificado. Ya no solo verlo muerto, resucitado, sino que glorificado. ¿Qué significa ver a Jesús glorificado? Significa que Él murió ciertamente, resucitó, pero no solo eso, sino que Él también subió al cielo y está a la diestra del Padre en las alturas. Aprender a ver lo que Él está en el cielo reinando, que Él está gobernando, que Él no está, hermanos, suplicándonos que le busquemos. Él está ordenando que le busquemos, porque Él está en el trono. El Cordero que fue inmolado ha resucitado y está en el trono sentado. Alabado sea su nombre para siempre. Y Él manda a todo hombre en todo lugar que se arrepienta, dice Pablo en Hechos 17. Él manda a todo hombre en todo lugar que se arrepienta. Él no está, ¿te querés arrepentir? Haceme el favor. Él manda que se arrepienta todo hombre y toda mujer, porque Él tiene derecho, porque Él está en el trono, está glorificado nuestro Señor. Es una orden que nos arrepintamos, es una orden que le busquemos. Él está en el trono, Él recibió autoridad del Eterno. Si uno lee, no tengo el tiempo para leerlo, pero podemos leer y lo vamos a ver en su momento. Hermanos, si uno lee Daniel, dice que tuvo Daniel una visión y vio al Hijo del Hombre que venía en medio de las nubes y llegó hasta el anciano de días, que es el Eterno, el anciano de días. Habla del Eterno, quiere decir el Dios eterno. Vino hasta él y recibió autoridad de parte de Él sobre todas las naciones, para que como una piedra pequeña golpeara los reinos de este mundo y se levantara el reino de Él y llenara toda la tierra. Él recibió autoridad. Nuestro Señor ha recibido autoridad de gobernar la historia de las naciones, la historia de los pueblos, su historia, mi historia, su familia, mi familia. Él tiene derecho a gobernarla, a reinar sobre ella. Por lo tanto, mi familia no es mi familia, es la familia que Él me ha dado, pero que Él gobierna, que Él reina. Tenemos que aprender esto, hermanos. Él reina, Él gobierna. Damos gracias a Dios que en nuestro país también nuestro Señor está gobernando y reinando. Y en medio de las dificultades que tenemos, bendito sea Dios de lo que está sucediendo en este país. Dios está preparando algo hermoso, algo grande, para que le busquemos, para que nos volvamos a Él de todo corazón. Por lo tanto, Él está reinando, nuestro Señor. Así que hemos de verlo glorificado. El mundo no lo ve así. El mundo se ríe de Cristo, el mundo lo hace a un lado, pero los que creemos en Él tenemos que aprender a verlo glorificado, reinando. Él reina, Él está en el trono. Nada sucede en mi vida si no es por la voluntad de Él. Él gobierna todas las cosas de mi vida, aún el día de mi muerte Él lo gobierna, Él reina. ¿Cuántos dicen amén a eso? Si usted está enfermo y el médico le dice usted se muere dentro de 3 meses, usted diga: solo Dios puede decir eso, no el médico. ¿Cuántos dicen amén a eso? Que a veces uno dice: wow, estaba leyendo, yo no abrí el correo, solo leí el correo, el título del correo que decía: diagnóstico de cáncer, tiempo de comenzar la batalla para vencer. Así decía el diagnóstico, el correo. No la abrí, pero dije: wow, solo con eso ya tengo. Dice el médico: ¿tienes cáncer? Ah, bueno, es el tiempo de comenzar a batallar, porque voy a vencer la enfermedad. Es el tiempo de comenzar a batallar. Usted sabe que nuestro Señor ya sabía que usted tenía esa enfermedad. Pues nuestro Señor también tiene la solución para su enfermedad. Y tiene también el poder de hacerlo pasar en medio de la enfermedad y que usted salga vencedor.
Por lo tanto, nuestro Señor es Rey sobre todas las cosas. Hay batallas, hay luchas, hay cosas que no entendemos, pero Dios nos va guiando en medio de las batallas. Entonces, Él está en el trono. Pero también, hermanos, la medicina del Señor es recibir la autoridad del sumo sacerdote, recibir su autoridad. Él tiene las 7 estrellas en su diestra. La autoridad en la iglesia es otorgada por Él. Él establece a sus pastores, a sus líderes en la iglesia. Hay que aprender a recibirlo de parte de Él. No es una cosa, dice, y no es, aquí no está revelando Él. Bueno, les quiero decir que tengo las 7 estrellas en la mano por si quisieran recibirlo. No, así es. Él los tiene de esa manera. Por lo tanto, tenemos que agradecer a Dios. Porque, hermano, la autoridad del Señor no es para dañar a los seres humanos, es para bendecir a los seres humanos. Yo quiero decirles de que la autoridad, cuando Él pone pastores y siervos de Dios para dirigir la iglesia, no es para dañarles, es para bendecir a la iglesia, es para ayudar a la iglesia, es para que la iglesia esté mejor todavía. Así que podemos decir que Él dirige la iglesia. La iglesia no la dirigen los hombres. Él es la cabeza de la iglesia. Nuestro Señor es cabeza de la iglesia. El propósito de los mensajeros de Dios, los ángeles, mensajeros de Dios, es servir a los santos. Hermanos, yo estoy impresionado de cómo el libro de los Hechos dice de que Pablo llegaba a un lugar y en 3 meses dejaba la congregación y se iba. 3 meses pasaba a veces y dejaba la congregación y él se iba. Y la congregación seguía adelante, hermano. Bueno, de hecho, hay congregación como la de Antioquía que ni siquiera había llegado un apóstol y mandaron a ver lo que estaba pasando. Y cuando llegó Bernabé, enviado por los apóstoles, dice que vio la gracia de Dios en esa congregación. Es decir, hermanos, ¿cómo es que ellos podían de tal manera sostenerse? Es por una convicción profunda, la convicción de que la cabeza de la iglesia es Jesucristo resucitado. Que Él sustenta, si es mi cabeza, Él me va a sustentar, Él me va a alimentar, Él me va a dirigir, Él me va a guiar. Esa convicción la tenían, así que la iglesia la dirige el Señor. Él se manifiesta entre sus discípulos, su gloria llena no solamente las grandes reuniones, sino también las pequeñas reuniones. ¿Cuántos saben que Dios quiere manifestarse en el grupo de pacto, en las pequeñas reuniones? Ahí en las pequeñas reuniones, 3, 4 hermanos reunidos. Un día Jesús le dijo a sus discípulos, a Pedro, a Santiago y a Juan, vamos a orar, le dijo. Y se fue a orar con ellos, 3 nada más iban. 3. Y no estaba desanimado porque habían 3, ¿verdad? Porque alguna vez uno cuando está en el grupo dice, yo esperaba 8, 10 hermanos y solo 3 llegaron. Mejor no hice reunión. Porque mejor no, es que bien, uno se siente bien triste con 3. Pues Jesús no se sentía triste con 3, se fue a orar con 3. Y dice la Biblia que en la noche Él pasó la noche orando y en la mañana se manifestó la gloria de Dios. Y Pedro quedó tan impresionado que después lo escribe en su epístola. Dice, vimos la gloria de Dios en el monte santo, vimos al Señor. Hermano, Dios no se manifiesta solamente en las grandes multitudes. Más bien, yo diría, se manifiesta más en los pequeños grupos. Donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo, en medio de ellos, dice el Señor. Entonces el Señor dirige aún los pequeños grupos. Quizás a veces decimos, es que es muy pequeño, aquí no puede ser que Dios se manifieste tan poderosamente. No se engañe con las multitudes, permítale a Dios. Claro, Dios se manifiesta en las multitudes también, pero quiero decir, Dios también se manifiesta en los grupos pequeños. Alabado sea Dios por eso. Ahora hay que tomar la medicina. Diga conmigo, hay que tomar la medicina. Sí, porque tener la medicina ahí al frente, pues eso no hace nada. Hay que tomarse la medicina. Versículos 5 al 7. Recuerda, primera cosa, recuerda de dónde has caído. O sea, en otras palabras, al tomarse la medicina es decir, hey, soy yo soy el que he dejado al Señor, soy yo el que se me ha apagado el primer amor, soy yo pastor, soy yo que estoy dirigiendo, soy yo. Hay que tomar la medicina. Recuerda de dónde has caído. Recuerda de dónde has caído. ¿Dónde estabas antes? ¿Cómo hacías las cosas antes? Recuerda cómo te sentías de alegre por servirme. Recuerda cómo te sacrificabas por servirme. Recuerda
cómo aguantaba las tormentas por servirme. Recuerda eso. Un día yo les he contado que venía de una reunión y yo estaba lloviendo, pero así como dicen, a cantaradas. Lloviendo, cantidad, venía en el bus. Y yo dije, ay Dios mío, me voy a mojar. Y tenía que caminar un buen pedazo. Dije, me voy a mojar, pero me voy a mojar bien. Era de noche. Y yo dije, voy a orar así como oró Elías. Se detenga la lluvia. Solo que lo dije suavecito, ¿no? Para que no me vayan a oír mucho. No se detuvo nada, ¿no? Me cayó la tormenta con todo. Muchas veces Dios lo que quiere es recordarnos que Él es digno que le sirvamos. Él es digno, Él es digno. Recuerda de dónde has caído. Recuerda lo que hacías antes. Recuerda, a veces se nos olvida toda la obra que Dios ha hecho. Recuerda lo que Dios hizo con tu vida. Recuerda cómo estabas de agradecido, cómo Dios había cambiado tu vida. Recuerda de dónde has caído. Tómate la medicina. En segundo lugar, arrepiéntete. Dice el versículo 5, y arrepiéntete. Cambia tu manera de pensar. Cambia esos pensamientos negativos que hoy tienes. Cambia esa queja que hoy tienes. Cambia eso. Recuerda cómo estabas cuando tenías esa comunión. Te gozabas con servirme. Así que arrepiéntete. Cambia la manera que ahora tienes de pensar. Te sientes con derechos. Ahora te sientes con derecho. Ya no eres el que sirves. Ahora eres el que tienes el derecho a que te sirvan. Ya te sientes con derechos ahora. Arrepiéntete. Arrepiéntete, cambia esa manera de pensar. Y en tercer lugar le dice, haz las primeras obras. Versículo 5, haz las primeras obras. Esa es la medicina. Recuerda dónde has caído, arrepiéntete y haz las primeras obras. Cuando habla de obras, hermano, es trabajos. Haz tus primeros trabajos. Haz el trabajo que estabas haciendo. Resalta la idea de trabajo. Es decir, acuérdate, pero también comienza a hacer aquel trabajo que hacías antes. No te quedes ahí así como estás ahora, inmóvil, impasible. Ves la necesidad, pero no es contigo. Te haces del ojo pacho con las necesidades. Antes no era así, andabas buscando esta oportunidad de servir. Antes hasta buscabas dónde está la necesidad para ir a servir. Ahora no. Ahora se te olvidó. Tú ves la necesidad y dices, bueno, Dios va a proveer para que el Señor que debe proveer a los jóvenes, que Dios los toque, que toque a los jóvenes. Que Dios envíe a los jóvenes o que envíe a los adultos, el joven. Los señores que sirvan. Acuérdate, arrepiéntete, haz las primeras obras, los primeros trabajos. Tiene que ver con ética, hazlo bien. Se usa en la Biblia frecuentemente esta palabra para aquello que es correcto, ético, lo que es ético, también para lo que es malo, pero tiene un sentido ético. Y luego en el versículo 5, en la parte B, también describe las consecuencias de recibir o rechazar la medicina. 5b, pues si no, puede suceder que no, según Jesucristo, vendré pronto a ti. Vendré pronto, rápidamente. Hermano, escúcheme, rápidamente. Cuando dice vendré pronto, no tiene que ver con la segunda venida. Tiene que ver con que el Señor se manifestará prontamente. Y cuando dice me manifestaré pronto, vendré a ti pronto, se quiere decir que va a ser algo rápido que Dios va a hacer. Dios va a hacer algo rápido. Y hermanos, por favor, escuchen al sumo sacerdote. El sumo sacerdote dice, te has apagado, has dejado tu primer amor. Si no te arrepientes de eso, si no comienzas a hacer las primeras obras que tú hacías, entonces prontamente voy a actuar. Voy a actuar de repente. Voy a llegar y lo voy a hacer. Y no vayas a decir que es otra cosa, sino que soy yo que llegué a actuar. Vendré pronto. Dice aquí el versículo 5, vendré pronto a ti. No quiere decir vendré en la segunda venida cuando el Señor venga y todos lo verán. Vendré a ti, a ti, a ti. Vendré a ti porque te has apagado. Vendré a ti porque has dejado tu primer amor. Vendré a ti. Y aquí puedo poner mi nombre. Aquí puede poner su nombre. Y dice, y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. ¿Qué quiere decir? Quitaré el testimonio, la bendición. Quitaré
¿Cuántos saben que Dios da y Dios quita, hermanos? Dios da y Dios quita. Job dijo, Dios da y Dios quita. Arrepiéntete, haz las primeras obras. Ponte a trabajar en lo que antes tenías, tus primeros trabajos que los hacías con tanta alegría, con tanto gozo. Hazlos otra vez de esa manera. Ponte a trabajar de esa manera, porque si no, pronto vendré a ti y voy a quitar el candelero. Ya no vas a hacer el testimonio. Mira cómo estás ahora, estás bendecido. Mira cómo sos de testimonio. Otra gente dice, qué lindo como lo que Dios ha hecho con usted. Pues lo que puedo hacer es lo puedo quitar eso. Puedo quitar el testimonio de ti. Lo puedo quitar. Y ciertamente el Señor lo puede hacer, y dice, es la advertencia de Él. La consecuencia de rechazar la medicina es que el candelero es quitado, el testimonio es quitado, la bendición es quitada. Pero también da el resultado. En el versículo 7, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, al que venza la apatía, al que venza esa situación de dejar a un lado el primer amor, le daré a comer del árbol de la vida. Al que venciere. Cuando dice al que venciere, no es una cuestión, escúcheme hermano, no es como una victoria, ya vencí y se me olvida. No, dice al que esté venciendo. Al que esté venciendo, porque esos enemigos siempre se levantan. Porque siempre se levantará la apatía. No, hombre, ahí déjalo. No, ahí déjalo. ¿Para qué te esforzas tanto? Ahí déjalo que otros lo hagan. Ahí déjalo que otros trabajen. Ahí deja que otros cuiden a él. Ahí déjalo. Si Dios siempre provee a otro. Esa apatía siempre se levanta. Es un enemigo continuo. Por eso la palabra ahí quiere decir al que esté venciendo. Al que esté venciendo, al que venciere, quiere decir al que esté venciendo. Es un continuo, porque es una continua victoria. Al que venciere, dice que Dios le va a dar a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. ¿A qué se refiere aquí, hermano? ¿Será que Dios nos va a dar hasta el final cuando nos muramos? Probablemente, más bien es sí que así va a ser. No probablemente, es sí, así va a ser. Pero también se refiere que nos va a permitir disfrutar de la vida de Él. Nos va a dar el alimento de su propia vida. Jesucristo ofreció eso, que el que cree en Él, de su interior correrán ríos de agua viva, vida abundante. Hermanos amados, al que le sirve al Señor, Dios promete darle calidad de vida. Diga conmigo, calidad de vida. ¿Quién no anda buscando eso, hermanos? ¿Quién no anda buscando esa calidad de vida? Dice el Señor, si te arrepientes y haces las primeras obras, ¿sabes qué? Te voy a dar calidad de vida. Te voy a hacer que experimentes la vida verdadera, ese alimento que solo yo puedo dar. Jesús dijo, el que me come a mí, come mi carne y bebe mi sangre, tendrá vida, tiene vida. Te daré el árbol de la vida, te daré a comer de ese árbol. Vas a poder experimentar que la vida no es ese aburrimiento que tiene, esa rutina, esa situación que ya ni aguantas. Vas a poder disfrutar de la vida. Vas a poder disfrutar de mi presencia. El árbol de la vida es el árbol de Cristo nuestro Señor. Varias veces en la Biblia a la cruz de Cristo se le llama árbol. Y es porque en la cruz de Cristo encontramos la vida nosotros. Es el árbol de la vida, la cruz del Calvario. Hay que tomar la medicina y hay que estar apercibidos de las consecuencias de recibirla o rechazarla. Tomarla nos da vida. Rechazar la medicina trae disciplina. Recibir la medicina trae recompensa. Una recompensa hermosa, calidad de vida. Calidad de vida en el matrimonio, calidad de vida en la familia, calidad de vida en todo. El Señor promete esa calidad de vida. Y es más, dice que en la eternidad nos va a dar también esa vida eterna que Él ha prometido. Conclusiones de este mensaje. Un espíritu apático es el resultado del descuido en las expresiones de amor al que nos amó con amor supremo. Es decir, ¿cuál es la expresión de amor a Él? Dedicarle un tiempo a Él. Ustedes han oído que las esposas se quejan, es que no me dedica tiempo, hermano. Es que no hay tiempo para mí.
Solo en el ministerio pasa. ¿Cuántas veces se han quejado así? Imaginen Jesús. Está bien ocupado está. No hay tiempo para mí. Y Él está esperando siempre. Nuestro Señor nos sigue esperando los tiempos de disfrute con usted y conmigo. Así que hay que aprender que la apatía, ese espíritu apático es el resultado de descuidar esa expresión de amor con nuestro Señor. El cáncer de la apatía puede enfermar a cualquier santo. El cáncer de la apatía puede enfermar a cualquier santo. O sea, yo me incluyo en esto. Por el Espíritu de Dios, al revelarnos a Jesucristo glorificado y decidiendo hacer las primeras obras, vencemos la apatía al primer amor. Por el Espíritu Santo, cuando nos revela a Cristo que está glorificado, que está en el trono y que Él nos ha enviado y tiene autoridad, entonces decidimos hacer las primeras obras, vencemos la apatía. Esta iglesia debe vencer la apatía en el nombre del Señor. Tenemos que vencer la apatía, hay que trabajar por el reino de Dios, hay que esforzarse, decir, bueno, yo ya trabajé tanto año por el Señor, ya merezco un descanso. El próximo año me jubilo de pastor, porque ya es suficiente, he batallado. ¿Cuántos años vamos a servir al Señor hasta que Él regrese, hermanos? Hasta que Él nos llame a su presencia. Vamos a seguir trabajando para el reino de Dios. Decida hoy hacer las primeras obras. Permita que el Espíritu Santo lo visite con su fuego de fervor espiritual. Decida hoy hermano, no espere otro día. Hoy es el día para volver al Señor. Hoy es el día para decidir ponerlo a Él en primer lugar. ¿Por qué no ora? Oramos juntos. Inclina su rostro y le da gracias a Dios. Y oramos juntos. Y le pide al Señor que Él se manifieste, que Él sea glorificado. Gracias, Padre, por tu palabra. Dele gracias a Dios por la palabra. Si Él le ha hablado a usted, dele gracias a Dios por la palabra. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias. Gracias porque tú nos adviertes con tiempo. Eres tan generoso. Podrías hacer las cosas sin ni decirnos nada, pero tú te tomas el tiempo de advertirnos, de llamarnos. Oh Señor, gracias por aquellos que se han bautizado, que pueden tomar la Santa Cena.